Nos ha llamado a hablar sobre el tema de los problemas cardiológicos, porque a través de las sociedades de cardiología se ha conocido una estadística desalentadora, ¿no? Las principales causas de muerte en la Argentina son por problemas cardiovasculares. Nos encontramos aquí presentes junto al cardiólogo Martín Gariboldi, que él nos va a brindar algunos detalles que hacen a esta problemática y también algunas dudas que tenemos y sobre todo que la gente se saque en este encuentro. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto. Bueno, primeramente preguntarle sobre este dato, ¿no?, que han recabado durante estos días. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Tener en cuenta que el problema es básicamente, y sobre todo desde el inicio de esta pandemia, el miedo que por ahí tiene justamente el paciente de realizar la consulta que habitualmente realizaba y que ya es paciente cardiópata, que ha dejado de hacer o que dejó de hacer esas consultas, esos controles que hacía habitualmente con su cardiólogo, y eso ha llevado a que pacientes que estaban compensados han empezado a tener internaciones por descompensaciones de su patología cardiológica de base. Bueno, y hablando sobre la edad y sobre la importancia del chequeo, ¿hay una edad específica, doctor, donde la persona debe acercarse sí o sí a realizarse el chequeo? No, en realidad no hay una edad específica. Lo ideal sería que todas las personas al menos una vez al año, nos hagamos un control básico, elemental, un laboratorio, un electrocardiograma, obviamente un examen físico, y si hubiera alguna queja sintomática, apuntar a estudiar sobre ella, pero básicamente un control anual mínimo, todos deberíamos hacernos, independientemente de la edad. Por supuesto que el paciente que ya tiene antecedentes, que es un paciente cardiópata, ya sea de causa isquémica, ya sea de otro tipo de miocardiopatía, por supuesto que va a necesitar y va a tener que tener controles más seriados. ¿Y a qué síntomas debemos estar pendientes, alerta, sobre todo si nunca nos hemos realizado un chequeo? Bueno, los síntomas por los cuales más consulta un paciente que nunca ha tenido algún chequeo, generalmente es el dolor torácico. El dolor torácico, que no precisamente tiene que ser un dolor precordial, ¿sí? Un dolor de origen por insuficiencia coronaria, sino que puede tener otras causas, pero sí el dolor torácico, las palpitaciones, la disnea ante determinada clase funcional ante determinados esfuerzos, ya sea leves, moderados, o que pacientes que no presentaban, digamos, disnea, es decir, falta de aire, ante una determinada exigencia de esfuerzo, y que ha empezado luego a tener esa disnea y le preocupa. También muchas veces está asociado justamente ante la falta de control al incremento de peso, al sedentarismo, al tabaquismo, ¿sí? Sí. Justamente le iba a preguntar sobre el tabaquismo, ya que sacó el tema. ¿Está relacionado fuertemente la persona que fuma con los problemas cardiovasculares? Sí. En general, el tabaquismo está asociado no solamente a problemas cardiovasculares, sino también a problemas cerebrovasculares, ¿sí? En general, el tabaquismo en sí genera una respuesta inflamatoria a nivel interno, a nivel de nuestras arterias, es decir, que predispone a la alteración y, digamos, a la enfermedad de cualquier vaso arterial. Por eso decimos, digamos, hacemos hincapié al cardiólogo, que cuando un paciente tiene enfermedad, por ejemplo coronaria, también puede tener enfermedad carotidia, también puede tener enfermedad renal, y ni hablar de enfermedad en los miembros inferiores. Bueno, por último, preguntarle sobre la persona que ha contraído coronavirus, que ha contraído COVID-19, ¿qué secuelas le quedan a esa persona? ¿Debe chequearse sí o sí, hacerse un examen completo? Es lo ideal. En general es variable, digamos, la sintomatología o digamos, las secuelas con las que el paciente transitoriamente transcurre posterior a la infección reciente, a la recuperación reciente, pero las consultas más frecuentes posteriores justamente a la infección por COVID-19 generalmente son las palpitaciones y la disnea. El paciente consulta mucho por palpitaciones, que está asociado a una
Taquicardia sinusal que se produce, taquicardia sinusal es una taquicardia normal, pero que está por encima de la frecuencia basal normal, que está entre 60 y 100 latidos por minuto. Es una taquicardia, digamos, transitoria, que es generada justamente y que está documentada en pacientes con COVID, y que esto también genera que si una taquicardia basal, digamos una taquicardia basal ya de por sí genera que ante la exposición a esfuerzos esta frecuencia cardíaca sea aún mayor, y eso también genera que el paciente se sienta más disnéico, más cansado, además de como otros virus respiratorios también puede generar algún grado de miocarditis transitoria. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Muchas gracias por todos temas que dan, ¿no? Para conversar más tiempo. Por supuesto que sí, son temas largos y bueno, y dan para eso, dan para que el paciente se acerque, para que haga la consulta. Y sí, en realidad todas las personas, como decía, pero sí el paciente con recuperación después de este virus, de contraer este virus, sería adecuado que se haga un control cardiológico, más allá de que tenga o no tenga síntomas.